Libro Razonamiento y argumentación jurídica. Primera parte. El paradigma. Tales de Mileto contra el resto del mundo. ¿Por qué capítulo primero? La historia de la filosofía y de la ciencia griega pueden ser convenientemente dividida en periodos. En este ensayo mi interés se aboca al borde oriental del mundo griego. Ahí en Jonia señala W.C.K. Guthrie, en la costa egea de Anatolia, algo pasó en el siglo XVI AC, suceso nada misterioso al cual se le ha llamado el comienzo de la filosofía europea. Con este acontecimiento se inicia la historia de la ciencia. Por ello es habitual que los libros sobre historia de la ciencia, historia del conocimiento o de la filosofía comiencen hablando de un autor. Este autor, según el pensador griego Apollodorus, nació en 624 AC, es jonio, su nombre es Tales, el cual se añade de Mileto. ¿Y por qué Tales de Mileto da siempre el capítulo primero? ¿Qué fue lo que hizo Tales? Esta pregunta no es mía, ni siquiera es reciente. Esta pregunta se ha planteado constantemente desde la antigüedad. A principio de siglo, el célebre profesor John Burnet se preguntaba, ¿cuál es pues el gran acontecimiento que sucede en ese tiempo que nos hace llamar a este evento el nacimiento de la ciencia y hablar de Tales como el primer hombre de ciencia? ¿Cuál es pues ese suceso que hace que los historiadores de la ciencia señalen a Mileto como la cuna de la filosofía? Sin más prolegómenos daré la respuesta. Con Tales de Mileto se inicia un nuevo capítulo de la historia de la humanidad, porque habló distinto, habló diferente a como hablaba el resto del mundo. Tales introduce un nuevo discurso, una nueva forma de hablar. A esa nueva forma de hablar se le llamaría ciencia. Sobre la vida de Tales no podemos detenernos aquí, aunque para desilusión del lector, debo señalar que pocas cosas se saben de su vida. Tales vive en Mileto y fue ahí, con él, donde nació la filosofía griega. Antes del año 5000 AC, Mileto fue la ciudad griega más importante de Asia Menor. Floreció en la costa occidental de Anatolia. Mileto era la salida natural de los productos de Anatolia y mantenía un intenso comercio en lana. Poco se sabe sobre el gobierno milesio antes de 500 AC. Durante el siglo VI AC, la ciudad fue gobernada por los tiranos Trasíbulos e Histiaesus. Los milesios eran una gran comunidad vigorosa. Internamente su política era turbulenta. Conocieron la lucha de facciones y la revolución sangrienta. Por el exterior estaban circundados por dos poderosos imperios. Primero los lidios, con los cuales mantienen una simbiosis siempre inquietante, y después de 546 AC con los persas, los cuales los habrían de destruir en 494. No obstante estas nada propicias circunstancias, los milesios eran comerciantes infatigables. Comerciaban no solo con los imperios orientales, sino con Egipto, y así establecieron una colonia en Naucatris, en el delta del Nilo. Los milesios fundaron numerosas colonias en Tracia, en el Bósforo y en la costa del Mar Negro. Mantuvieron intensas relaciones comerciales con Sibaris en el sur. En la última parte del siglo VI AC, Mileto cayó bajo el control persa, al igual que las otras ciudades griegas de Anatolia. Alrededor de 499, los milesios conducen la revuelta jonia que marcó el inicio de las guerras médicas.
La ciudad fue arrasada y saqueada por los persas en 494. Después de la derrota infligida a los persas por los griegos 479, Mileto continúa una vida floreciente, con altas y bajas, y se prolonga en los periodos helenísticos y romano. Pues bien, fue en esta activa ciudad donde Tales, Anaximandro y Anaxímenes vivieron y trabajaron durante la primera mitad del siglo VI y segunda mitad del siglo V AC. Los milesios, constructores de una de las más grandes y más prósperas ciudades griegas, con numerosas colonias y consecuentemente muchas relaciones en el mundo conocido, estaban dotados de una infatigable curiosidad. El entorno de los filósofos milesios proveyó del ocio y del estímulo necesario para la investigación intelectual desinteresada. De ahí que señala el profesor Guthrie: se hace cierto el dictum del Platón y Aristóteles de que la fuente y origen de la filosofía es el asombro o la curiosidad, que en realidad solo es posible cuando una comunidad ha logrado satisfacer no solo las necesidades más apremiantes, sino genera las condiciones para que se inicie una actividad intelectual. Más aún, una vez que el abandono de las formas mitológicas y teológicas de pensar parecían haber llegado, su desarrollo fue facilitado por el hecho de que en Mileto, como en las demás ciudades, la libertad de pensamiento no se vio inhibida por las demandas de una forma teocrática de sociedad tal como existía en las naciones orientales vecinas. La figura de Tales es como poco legendaria y no se tiene la certeza sobre ciertas anécdotas de su vida, pero lo que sí sabemos con seguridad es que existe un consenso que data cuando menos desde el siglo IV AC y que continúa en nuestros días, de que el primer filósofo griego fue Tales de Mileto, cuya vida activa se desarrolla en la primera mitad del siglo VI AC. Como quiera que sea, contamos con evidencia historiográfica que muestra el nuevo modo de hablar que introduce Tales. 2. El mundo de la opinión. A todo esto cabe preguntar, ¿cómo se hablaba antes que Tales irrumpiera en un nuevo discurso? Una vívida imagen de ese lenguaje. Él no hablaba Tales. Se encuentra en los himnos y poemas homéricos y en la Teogonía de Hesíodo. La historia de la naturaleza no es en el principio, sino la historia de la genealogía de los dioses, y así decía Homero. Océano, primer padre de los dioses, y su madre Tetis. Océano, que es el padre de todos ellos, pero además la divinidad es la fuente de la revelación y de la inspiración. Salve, hijas de Zeus, concedan un dulce canto y celebren la raza divina de los inmortales que existen por siempre. Dígame esto, oh musas que tienen su hogar en el Olimpo desde el principio. En este lenguaje se invoca, se recurre siempre a una deidad, a una fuerza natural o bien a un notable o fabuloso personaje. Se invoca a Zeus, a Poseidón, a Temis. Las frases se asignan a oráculos, a sibilas o a clarividentes. Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles. Así habló el oráculo de Delfos. La fuerza de los enunciados depende de su fuente. Esta fuente es la que
proporciona fuerza y sentido al enunciado. Este lenguaje es invocativo en dos sentidos: invoca y como consecuencia se escribe en vocativo. Es evidente que este lenguaje está hecho para impactar. La invocación a deidades, profecías o calamidades funcionaba como advertencia o como admonición. Era un lenguaje persuasivo, un lenguaje que buscaba convencer. Como quiera que sea, este lenguaje no podía desprenderse de su fuente. Sin ella perdía toda autoridad y naufragaba su propósito. Sin la referencia a la fuente, la fuerza de las palabras desaparecía. Nadie podía decir lo mismo. El interlocutor tenía que invocarla o al menos mencionar de quién lo había oído. La referencia a la fuente asemeja al uso de un operador oracional. El hecho de ser invocativo y persuasivo hace a este lenguaje ceremonial y escénico. Este lenguaje es, en cierto sentido, dramático. Por otro lado, este lenguaje, el que no usa tales al hablar de la naturaleza, es patético. Expresa componentes emocionales, sentimiento o pasión. Es un lenguaje por medio del cual se transmite o se pretende transmitir estados de ánimo. Este patetismo corresponde bien al carácter invocativo y persuasivo de este lenguaje. La persona que habla este lenguaje, el dictor, pretende o espera que las emociones que están detrás de sus dichos se transmitan a aquel que lo escucha, el auditor. 3. La irrupción de Tales. Tales de Mileto, sin invocar a ninguna deidad del panteón griego, ignorando el caso vocativo, sin intención de persuadir auditores o conseguir adeptos, hace caso omiso de emociones, sentimientos o pasiones, y simplemente, según refiere Proclus, dice: cuando dos líneas rectas se intersectan, los ángulos opuestos son iguales. Este es el tipo de discurso con el cual Tales de Mileto inicia ese extraordinario periodo de la humanidad conocido como la Ilustración Jonia. Tales es considerado el primer filósofo griego porque su discurso se encuentra libre de ingredientes mitológicos. Frente a la rapsodia de creencias, su discurso introduce una nueva forma de hablar del mundo. Fue el primero en proporcionar una explicación, un comperedu libre de sentimientos, emociones o prejuicios. Frente a las innumerables opiniones y creencias emerge una nueva vía, la razón. Esta irrupción causó tremendo impacto en la vida social. La desazón era grande. ¿Qué hacer sin dioses? La naturaleza es desmistificada. El discurso que introduce Tales la hace inteligible, la hace racional. La importancia de Tales, como la de sus sucesores Anaximandro y Anaxímenes, reside en haber cruzado el puente que separa a las creencias y al mito, la opinión precientífica de la razón. 4. Un detour sobre el lenguaje. La expresión griega logos es una expresión central en la ciencia de los antiguos griegos. Básicamente significa palabra o el pensamiento que a través de ella es expresado. En latín, oratio o razón, el propio pensamiento. En latín también es ratio. Dentro del primero de los sentidos, logos es palabra, palabras, lenguaje. Puede entenderse como un enunciado o un discurso o bien una narración.
pero también de lo que habla. El tema de logos en cuanto a su segundo sentido, ratios, es pensamiento, prueba, fundamento, conforme con la razón, fundamentado. ¿Sobre qué fundamento? Igualmente es dar cuenta de una cosa, corresponde a la razón, etc. De ahí logos también es argumento, conclusión, razonamiento, razón, calculador, razonador, hábil en calcular, hábil en razonar, racional. Razón y palabra son expresiones cuyos significados son inescindibles. Con la palabra logos se explica la razón, se manifiesta en la palabra. De ahí que tanto ella como su contenido se nombren con la misma expresión. A este respecto dice mi inolvidable maestro Eduardo Nicol: el pensamiento es logos en el sentido de razón y a la vez en el sentido de palabra. Estas dos acepciones del término son complementarias o recíprocas como el anverso y el reverso de una moneda, y no debieron nunca desprenderse la una de la otra. Los griegos tienen una frase que resume bien la manera en la cual van más allá del pensamiento que les precede. La frase es logos, que es dar un logo, proporcionar a todo un logo. Eso es típicamente griego. Dice el profesor Guthrie que la voz logos no puede ser satisfactoriamente traducida por ninguna palabra contemporánea. Enfrentados a un conjunto de fenómenos, los griegos sentían la necesidad de ir detrás de ellos y dar cuenta de su existencia en la forma y manera particular en que efectivamente existe. Un logo completo es una descripción que a la vez explica, además de forma o estructura, ratio o proporción. Logos puede significar, de conformidad con su contexto, dar cuenta, definición o explicación. Todas nociones típicamente griegas y todas tan íntimamente relacionadas en la mente de los griegos que parece natural que se nombren con la misma palabra. 5. Del caos al orden. En el nuevo discurso logos de Tales deja de ser una conjetura o una metáfora de la vida social. Deja de ser el espacio donde se escenifican los caprichos de dioses antropomórficos. El nacimiento de la filosofía consiste fundamentalmente en el abandono consciente de las soluciones mitológicas a los problemas sobre el origen y naturaleza del mundo. El estado de confusión en que se encuentra sufre una fuerte transformación. El caos de creencias, conjeturas, visiones oníricas e impresiones de sentido se convierte en un crolos, en un orden, en un todo ordenado. La voz crolos proviene de crocolio, ordenar, arreglar, gobernar. De ahí la expresión establecer el orden, poner orden. No es más una yuxtaposición de imágenes desordenadas en confusión. El mundo es un orden y es así como suceden las cosas del mundo, ordenadamente. El mundo se ordena mediante el nuevo discurso. Por ello es necesario conocer algo más que esta nueva forma de hablar. 6. Los enunciados. En el mundo de las opiniones o creencias, estas suelen ser respaldadas con la invocación de un poder que les dote de autoridad, el poder de los dioses, la clarividencia de los oráculos, la prudencia de un viejo, sin los cuales pierde su fuerza persuasiva. Tales no pretende convencer, no busca adeptos porque sus enunciados no son creencias. Tales simplemente dijo, repito. Cuando dos líneas rectas se intersectan,
Los ángulos opuestos son iguales. No invoca ni dioses ni oráculos, ni transmite estados emocionales de la conciencia. No advierte ni admoniciona. Al teorema o al cualquiera de los otros teoremas atribuidos a Tales los llamaré enunciados alfa. Estos enunciados primeramente exhiben una manifiesta peculiaridad, la ausencia de invocación. En segundo lugar, el enunciado alfa no está inseparablemente vinculado a su emisor. No es el dictor quien le da su peso semántico. Estos enunciados son separables de su emisor. No obstante ello, los enunciados siguen diciendo lo que él dice. En virtud de esta característica llamaré a los enunciados declarativos. Con declarativos simplemente quiero decir que estos enunciados siguen siendo lo que dicen. Posiblemente hubo escépticos que trazaron intersecciones de líneas rectas esperando que en alguna ocasión los ángulos opuestos no fueran iguales. Probablemente ensayaron cientos de intersecciones con inclinaciones diferentes y resultaba que, no obstante su renuncia, antipatía o incredulidad, los ángulos opuestos eran iguales. El teorema 1 era una y otra vez verificado. Lo volvieron a hacer repetidas veces y el resultado fue que los ángulos alternos eran siempre iguales. Así los enunciados alfa eran susceptibles de verificación, de comprobación. El teorema 1 es fácilmente transportado a una gráfica donde los ángulos alternos pueden ser medidos. Los enunciados alfa son verificables, pueden ser sometidos a prueba. Son, si se quiere, enunciados falsifiables, en el sentido de Karl Popper da a esta expresión. Contrariamente, las creencias no son verificables. Las creencias son para ser creídas, son indisputables. Compárese simplemente el enunciado con el siguiente: Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. ¿Cómo podríamos verificar este último? ¿Le pedimos a Dios que lo haga de nuevo? ¿Lo intentamos nosotros? El teorema 1 ciertamente fue dicho por Tales, fue dicho en griego un cierto día durante la primera mitad del siglo VI AC, en Mileto, en la costa oriental del mar Egeo. Sin embargo, dice lo que dice, aún no lo diga Tales, contrariamente a los enunciados del lenguaje ordinario, cuyo alcance y fuerza depende de quien lo dice. Los enunciados alfa son separables de su emisor. De hecho, esta es una particularidad de los enunciados. Para que diga lo que dice, no se necesita que lo diga Tales. Tampoco se requiere un operador oracional del tipo dice Tales para que siga haciendo lo que dice. Sabemos que lo dijo Tales, el sabio. Lo dijo en dialecto jonio, en Mileto, hace 26 siglos, pero sigue siendo lo que dice cuando en este fin de siglo lo dice en español Dionisio Valladares, maestro rural en Imaztlán de Madero, Veracruz. Los enunciados, como señalé anteriormente, se separan de su emisor y siguen diciendo lo que dicen. No importa quién lo diga, cualquiera puede decir lo mismo. De esto se sigue que los enunciados se transmiten. Cualquiera puede repetir la experiencia y decir lo mismo. Me detendré un poco aquí e introduciré una digresión que me permita explicar brevemente los efectos de decir lo mismo. Logos y comunidad de lo real. 7. Logos y comunidad de lo real. El hecho que el discurso de Tales se separe de su emisor y se transmita crea, por decirlo así, una comunidad del habla, una comunidad de la razón. Considérese la siguiente fórmula, a la cual llamaré ángulo 1. Alfa por alfa, ángulo es alfa nombra X.
donde alfa es el operador universal para alfa y donde alfa es la metavariable que cubre cualquier palabra, la metavariable que cubre cualquier lenguaje ordinario y también el símbolo de la conectividad condicional. Y X la variable que indica el objeto, el contenido de alfa. La fórmula se lee: toda palabra que pertenezca a un lenguaje nombra necesariamente algo, dice algo. Ahora bien, piénsese en cualquier enunciado, por ejemplo, en el teorema, el cual puede ser nombrado por la metavariable. Construyamos los conjuntos lenguaje, discurso y objeto. Sabemos que tales dice, y al decir el cual es enunciado dice algo. De esta manera tenemos una entidad de conjunto, el lenguaje de tales, y podemos introducir una entidad al conjunto, el conjunto de los objetos. Con ello tenemos algo que pueda representar así. Pero como indiqué anteriormente, cualquier auditor puede repetir la experiencia y decir lo mismo. Ahora bien, si este auditor dice lo mismo, entonces habla de lo mismo. Esto es, si dice repite, entonces habla de lo mismo de lo que habla Tales en el caso de intersecciones de líneas rectas y de ángulos opuestos. Si otro dice lo mismo y por lo tanto habla de lo mismo, podemos adicionar nuestro esquema de otra forma. Pero ocurre que otros auditores pueden hacer lo mismo, esto es decir, lo mismo y por lo tanto hablar de lo mismo. Esta reiteración de auditores lo podemos representar de otra manera. Ahora bien, si todos los miembros de una comunidad dicen lo mismo, entonces todos hablan de lo mismo. Y así todos hablan de lo mismo. Entonces el mundo, el conjunto, es el mismo para todos. Este mundo, el mismo para todos. De ahí que la razón se basa en la comunidad de lo real. Por eso hay que adherirse a la comunidad, pues lo compartido es lo común. Ahora bien, si el mundo es el mismo para todos, entonces el mundo es uno. El mundo es uno y la idea de la unidad y comunidad de lo real no es sino la unidad y comunidad de la razón. Expresaban la idea diciendo que el mundo se conforma a logos, por eso se hacía inteligible. El mundo que se entiende es inteligible, ergo, racional. Estas imágenes del mundo no son sino una manifestación de logos, esto es, en palabras de Schrödinger, una elaborada construcción de la mente. 8. Condiciones de verdad. Considérese el teorema. Este teorema será dicho y verificado, sometido a prueba por otros y otros más, y así todos hablarán de lo mismo, por lo menos en cuanto a lo que la intersección de líneas rectas se refiere. Hasta aquí he hablado, pero podría referirme a cualquiera de los otros teoremas atribuidos a Tales. Por ejemplo, los triángulos que tienen un lado igual y dos ángulos iguales son iguales. O bien a otro famoso teorema que igualmente nos reporta Proclus. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados. El teorema es un enunciado. Pensemos que, como el caso del teorema, es dicho no solo por un auditor, sino por otro auditor y otro más. Supongamos que muchos dicen, pues bien, todos los auditores que dicen lo mismo hablan de lo mismo. Todos hablan, y si todos hablan de lo mismo, entonces el mundo, el conjunto, es el mismo para todos. Por lo menos en este caso, en lo que a triángulos rectángulos se refiere. La unidad y comunidad de lo real es el espacio del conocimiento del logos. Imaginemos que alguien con referencia a este teorema dijera, pues para mí eso no es un triángulo rectángulo, simplemente sería irracional.
estaría fuera de la comunidad de lo real. El operador oracional para mí, o a sus equivalentes, es indicativo de una actitud irracional. Irracional significa quedarse en el mundo particular, en el mundo de lo personal, de lo privado, de lo peculiar. El mundo irracional es el mundo que está fuera de la unidad y comunidad de la razón. Contrasta drásticamente con lo que es estos teoremas. A este mundo, el que es el mismo para todos, los griegos lo llamaron la realidad, la experiencia. En la medida en que los enunciados hablan, los enunciados son, en este sentido, enunciados empíricos, enunciados que suelen llamarse enunciados existenciales. Los presocráticos fueron en realidad los primeros científicos empiricistas. Anteriormente señalé que los enunciados eran enunciados verificables. Pues bien, esto es así porque pueden ser confrontados. Ahora bien, los enunciados, al ser confrontados en la teoría, adquieren una específica calidad semántica. Son susceptibles de ser verdaderos o falsos. Los enunciados se encuentran en las condiciones de verdad. A partir de entonces, a partir de la unidad y comunidad de lo real, a partir de la unidad y comunidad de la razón, puede haber enunciados empíricamente verdaderos o falsos. Como es fácil percibir, el efecto de estas características es impresionante. Con ello se abre un mundo, surge un nuevo sustantivo, la lógica, que nombra una nueva disciplina, una nueva ciencia, el cálculo de enunciados. De ahí, razonar. Sobre este particular habré de regresar más tarde. Con ello, el contraste entre el mundo del logos y del conocimiento se incrementa. El hecho de que los enunciados puedan ser verdaderos o falsos imprime rigor y confiabilidad en el mundo racional. De lo anterior se desprende que el discurso científico tiene rasgos característicos que le imprimen precisión y rigor. Esta precisión y este rigor son una impronta distintiva de este discurso. Justamente la ausencia de esta precisión y rigor es lo que adolece el pensamiento precientífico, por lo que contrasta diametralmente con el logos, el mundo racional. 9. La razón se queda. En la medida en que los enunciados son enunciados declarativos y pueden ser dichos por otros cada vez que se requiera, los enunciados forman un legado, un acervo de talento que se conserva. Este acervo que permanece constituye el conocimiento, que los enunciados expliquen, que los enunciados sean transmisibles, que sean utilizados, que se verifiquen, muestra la utilidad del pensamiento racional, permite a los hombres hacer cálculos y pronósticos con los cuales construir el camino de la ciencia está rodeado por el éxito. El ascenso del conocimiento es progreso. El paradigma, este es el 10, el paradigma. Haré breve recuento de lo anterior. Los enunciados no son invocativos, no son persuasivos, tampoco son patéticos, no son escénicos ni dramáticos. Los enunciados son enunciados declarativos, son verificables, falsifiables, son enunciados empíricos, susceptibles de ser verdaderos o falsos. En el exordio adelante una respuesta. Dije que racionalidad, así como irracional, eran expresiones de antiguo cuño, expresiones que acompañan el nacimiento de la ciencia griega. Tales es un filósofo y como tales, tanto esto es hombre de ciencia. Un hombre que razona, un hombre que argumenta, que usa el logos, nuevo discurso de la ciencia.
Los enunciados son logos de Tales y de todos aquellos que elaboran o usan enunciados. Razonar es hacer y usar enunciados. Los usos de razón, racional, racionamiento y consecuentemente irracional son resultados de la irrupción de Tales. 11. Nota biográfica. El hombre. Entresaco algunos datos. El padre de Tales, según Heródoto, era Exámenes y su madre, Cleobulina, fue el primero en ser llamado sabio durante el arconado de Damasis en Atenas, 582 AC. Muchas fuentes dicen que era nativo milesio de una famosa familia. Se piensa que fue el primero en estudiar astronomía y haber predicho eclipses de sol y solsticios. Apolodoro dice que nació el primer año del 39ª Olimpiada, 624 AC. Murió a la edad de 90, pues que murió en la 58ª Olimpiada, habiendo vivido en tiempos de Croesus, a quien hizo cruzar el Alis sin puente al dividir su curso. El sabio murió de calor, de sed y de debilidad mientras asistía a una competencia de gimnasia. Tales suponía que el agua era el primer principio de todas las cosas. Dicen que descubrió las estaciones del año y lo dividió entre 175 días. Nadie le enseñó, aunque fue a Egipto. Midió las pirámides por su sombra, habiendo observado que nuestra sombra es un determinado momento del mismo tamaño que nosotros. Simplicio de Cilicia reporta que Tales fue el primero que introdujo el estudio de la naturaleza entre los griegos. Sin embargo, no dejó nada escrito salvo la astronomía náutica. Tales no fue solo filósofo, Tales fue un hombre de talento práctico, uno de los así llamados 7 sabios. Fue considerado por la posteridad no solo por su contribución a la ciencia y a la filosofía, sino también como estadista astuto. Heródoto cuenta varias historias que ilustran su sagacidad política. El entorno. Si el nacimiento de la ciencia y la filosofía se debe al abandono consciente de las respuestas místicas o mitológicas a los problemas del mundo, entonces efectivamente la ciencia nació con Tales en Mileto en el siglo VI AC. En tiempo de Tales, Mileto había existido por más de 500 años como un centro irradiante de energía. Mileto, según la tradición, construyó una red impresionante de 90 colonias. Mileto poseía un alto estado de bienestar, el cual lo había adquirido funcionando como un centro comercial para materiales y manufacturas llevadas a la costa desde el centro de Anatolia, como de la exportación de varias manufacturas propias. Las mercancías milesias hechas de lana eran famosas en el mundo griego. De esta manera, transporte, comercio e industria se combinaron para dar a esta ciudad portuaria una posición privilegiada en conexiones que se extendían al Mar Negro en el norte, Mesopotamia en el este, Egipto en el sur y las ciudades del sur de Italia en el oeste. Su gobierno era aristocrático y sus ciudadanos importantes vivían en una atmósfera de lujo y de cultura. 12. Epílogo. Los estudiosos, correctamente a mi juicio, contrastan con frecuencia el mundo ordenado de los filósofos milesios con las rapsodias mitológicas que se encuentran, por ejemplo, en la de Hesíodo. El contraste revela el momento en que la teología cedió el lugar a la ciencia y los dioses a las fuerzas naturales. Y lo más significativo, las creencias no verificables fueron reemplazadas por enunciados verificables. Fue así que el dogma cedió lugar a la razón.